A formar parte, ser miembros. Requisito, bueno, es que sean pues ingenieros, pueden ser de, estudiantes o profesionales o graduados, ¿no? Entonces las puertas están abiertas y, y bueno, voy a dar inicio a la presente ponencia. El tema es redacción de artículos científicos. Entonces empecemos por indicar qué es un artículo científico, ¿no? Entonces nos dicen que se define como un artículo que va a describir los resultados originales de una investigación, ¿no? Pero lo que debemos tener en cuenta es que se escribe para otros, no para el autor. O sea, debemos procurar que nuestro texto, ¿no?, sea redactado, claro, utilizando el lenguaje técnico, pero que también pueda llegar y ser entendido por lectores de cualquier parte del mundo. El propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar estos resultados con la comunidad científica, ¿no?, e incorporarlos, si son válidos, al enriquecimiento del saber humano, ¿no? Por ejemplo, les comento, el año pasado un colega me decía, yo he publicado varios artículos, ¿no? Entonces le decía, ¿pero en dónde? ¿En qué revista? No, me decías, en un periódico, un diario local. Bueno, él tenía un poco de confusión. Bueno, le digo, eso se tratan de artículos periodísticos, ¿no? Entonces me pidió que le explicara la diferencia, ¿no? A grandes rasgos, pues le dije que en un artículo de opinión, digamos, uno puede comentar, describir situaciones que muchas veces son subjetivas, ¿no? En cambio, en un artículo científico ya tenemos que plasmar, ¿no?, todos eh, nuestros aportes, pero de una manera totalmente objetiva, ¿correcto? Y también le mencionaba pues que si él se dedicara mejor a escribir artículos científicos, podría lograr una visibilidad, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Porque muchas de las revistas científicas, como vamos a ver más adelante, pues están indexadas. También acá tenemos los artículos que constituyen el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica, ¿no? Por ejemplo, según la UNESCO, el propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y sobre todo fidedigna. Ahora, los artículos científicos deben tener algunas características, ¿no? Coherencia, la argumentación también es importante, el tema de la redacción, ¿no? Por ejemplo, acá justo el magíster Oscar, le agradezco nuevamente, me invitó a hacer sobre el tema de redacción científica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, en la cual, por ejemplo, les mencionaba lo siguiente, ¿no? La redacción científica, eh, digamos que estas habilidades se van eh, llevando a cabo o desarrollándose de manera gradual, ¿no? Por ejemplo, hace la primera ponencia el doctor Reiber nos indicó algo importante y a veces como autores noveles no lo tenemos en cuenta, ¿no? Es que queremos publicar que nuestro primer artículo, por ejemplo, aparezca en Scopus, ¿no? He tenido colegas una revista, de repente, es una revista de tu universidad, y me decían, no. Entonces yo les ponía la siguiente analogía, no es como querer tener un equipo de fútbol y querer que juegue el mundial sin haber de repente jugado o campeonado ni siquiera en tu barrio, ¿no? Entonces, de repente puede sonar algo crudo, fuerte, ¿no? Pero es la verdad, es un proceso, ¿no? Esto de la redacción es un proceso. Yo siempre le recomiendo, colegas, estudiantes, primero empecemos por publicar artículos en nuestra universidad, ¿no? Publicar nuestros artículos ya de repente en revistas que están en la TIEC, luego en Cielo, recién intentemos publicar pues en Scopus, ¿no? Entonces, también los artículos se caracterizan porque pasan por una revisión, ¿no? Revisión de los pares, ¿no? De otros profesionales de nuestra área. Luego tenemos que el artículo debe ser original, original porque los datos y el proceso de investigación es totalmente original, novedoso y único, ¿no? Al respecto también hay una anécdota que les quiero contar. Yo también soy editor de dos revistas científicas. Entonces, un colega me envió un artículo, ¿no?
Bueno, es contador, me envió su artículo, pero hay que pasarlo por un software, ¿no? Un software de antiplagio, y encontré que casi el 90% tenía coincidencias, ¿no? Entonces me comunico con él y su respuesta fue, ¿no? Me equivoqué de archivo, ¿no? Pero no había sido eso, simplemente que él había copiado y había agregado algunas cosas y quería pasar como su artículo. Eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Eso no, hay que procurar que nuestros artículos sean originales, que sea de nuestro aporte. También debe ser porque el artículo no se ha enviado a ninguna revista, ni simultáneamente, ni con prioridad, ¿no? Acá también otro docente universitario también me hizo llegar un artículo y empecé a googlear, ¿no? A buscar en el Google, y encontré que él había publicado un artículo parecido, pero simplemente le había cambiado cierta parte del título, ¿no? Después el contenido era similar. Entonces también ese artículo, por ejemplo, fue, digamos, rechazado, ¿no? Nos dice también, en este aspecto el autor debe actuar orientado por la ética y la integridad científica, ¿no? La bibliografía, el autor debe seguir una norma internacional para elaborar referencias bibliográficas, esto lo vamos a ver más adelante, según las indicaciones de la revista, ¿no? Entonces, miren, cada revista tiene sus políticas, ¿no? Tiene recomendaciones, instrucciones que debemos seguirlas para que nuestro artículo no sea rechazado. Como yo les decía a mis estudiantes ahí del doctorado, cada revista es ¿no? El propio evaluador, sus criterios, etcétera, ¿no? Entonces hay que cumplirlos según las indicaciones que nos dan. Debe citar también, nos dice siempre, las fuentes, aunque la frase sea muy conocida, y referir correctamente al autor que se encuentre en la bibliografía o referencias del libro, ¿no? Por ejemplo, ese es otro problema que encontramos aquí en nuestras universidades, tanto públicas o privadas. Bueno, últimamente ya está cambiando esa situación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié en la universidad, nadie me indicó de que debía citar, ¿no? Nadie me indicó. Ya después, cuando empecé la tesis, o más escribía recién, confiable, por ejemplo, ¿no? Nos enseña a buscar información confiable. Entonces el estudiante de Mora.com, del Rincón del Vago, termino teniendo información del blog que escribió su vecino. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Hay que indicarle al estudiante, a la persona que va a redactar un artículo científico, dónde buscar esta información confiable. La selección de las fuentes, ¿no? Lo que le estoy mencionando debe ser cuidadosa y pertinente, sobre todo al tema que estamos desarrollando. Aquí estoy mostrando un ejemplo, digamos, de una cita bibliográfica. Sea el estilo, la norma que utilicemos, debe ser el autor, ¿no? Sus apellidos, de repente la inicial o el nombre completo, la fecha, ¿no? De la publicación, el título de la revista, si se trata de un artículo científico, el volumen, el número de páginas, el ISC, por ejemplo, cada revista es como nosotros, que tenemos nuestro DNI, que nos permite identificarlo de una manera única, igual revistas, el ISC. Si ustedes van a publicar un artículo, la revista tenga ISSN, ¿correcto? Y luego también es un identificador único que se asigna a cada uno de los artículos. Esto también es el autor y lector, ¿no? Lo que mencionábamos, se debe pensar en el lector, ¿no? Lo dice generalmente es el especialista de campo afín que se encuentra en cualquier parte del mundo. El autor debe utilizar un lenguaje científico y evitar términos, no, términos locales que pueden ser incomprendidos en cualquier parte del mundo. Siempre los nombres
de lugares, ¿no? El uso adecuado de las siglas, por ejemplo, si utilizamos siglas, bueno, si la primera parte podemos ir para comprender claramente el mensaje. Acá se el artículo, ¿no? Según el tipo del artículo que se trate, es de presentar una estructura definida. Incluso las revistas nos indican ahí cuál debe ser la estructura de nuestro artículo. Por ejemplo, y comienza INRAD para los artículos científicos. Ofrece las posibilidades para las sociedades. Se está mostrando en esta diapositiva los artículos, ¿no? Por ejemplo, un artinal, ¿no? Generar conocimiento de la ciencia, también de la investigación en ciencias, hacemos los artículos de revisión, ¿no? Que revisan sistemáticamente un tema. Pero acá que debemos con mínimos 50 referencias, ¿no? Incluso algunas revistas nos indican que deben ser más de 50, pero yo me he encontrado con algunas, cada revista es un mundo aparte. Simplemente hay que nos indican. Cuando escribir un artículo debemos elegir con cuidado el tema, ¿no? Es lo mismo, la misma, una recomendación también que le doy a mis estudiantes de pregrado, cuando van a elegir tema para su proyecto de tesis, por ejemplo, ¿no? Le digo, elige un que te apasione, que te guste, ¿no? Es como también esta analogía, ¿no? Imagínate que tu papá te elige la novia, ¿no? Tarde de dejar, ¿no? Igual, a veces permitimos que el docente el curso de metodología nos indique qué tema investigar. Felices porque nos indicaron, pero como les digo, poco a poco vamos a ver el interés y vamos a tener que empezar de nuevo. ¿Ya? Entonces, elegir un tema, pero que nos apasione, que nos guste. Instrucción a los autores, por ejemplo, escoger la revista donde se va a publicar. Redactar nuestro artículo, yo, por ejemplo, redacto mi artículo y más adelante, pues, busco la revista, ¿no? Algunos también hacen al contrario, primero ubican en su artículo. Más fácil es tener y adaptarlo a una o dos revistas. Muchos, de repente, colegas, por ejemplo, a veces me decían, no, me han rechazado el artículo, o estudiantes me decían, me han rechazado el artículo. Le digo, pero no te preocupes, ¿no? Te rechazan una revista, pero si te las revistas esperando tu artículo, que desanimarnos, continuar y ver revistas donde tengan interés por nuestro artículo. A ver. Si no las instrucciones fondo de forma por parte del no es sencillo, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que muchas veces a las revistas no solamente estamos enviando nosotros los artículos, ¿no? Digamos, se espera, de repente nuestro artículo no les interesa, lo dan paso al siguiente, ¿correcto? Toda revista debe tener indicaciones de esos artículos, ¿no? Lo que les mencionaba, las instrucciones, presentaciones, directrices, normas u otras, ¿no? Incluso encontrar, por ejemplo, revistas que publican artículos en español, pero sus instrucciones las han colocado totalmente en inglés. No sé qué, si publica tu revista en español, pues, también en español, ¿no? Para los autores, ¿correcto? No sé si se me escucha bien.
¿Se me escucha bien? ¿Puedes confirmar? Se le escucha algo entrecortado. Quizás es el internet también. Yasmin, Está inestable. Se le escucha entrecortado, disculpe. a ver, activa la cámara. Un momentito, por favor. Un momentito. Mejor. No, compartir de nuevo. Disculpen, por favor. Voy a apagar la cámara para que me escuche mejor. Nuevamente voy a compartirlo. Y ahora sí se les puede escuchar mejor. Ya. ¿Se observa la diapositiva? A ver, ¿cuánto está empezando? Ahora sí se visualiza la diapositiva, doctor. Muy bien, gracias. También es importante que la información sea actual y fiable, ¿no? Ya lo habíamos mencionado hace un momento, información fiable o confiable y también actual, ¿no? Por ejemplo, se sugiere que en nuestros artículos o nuestro trabajo de investigación, pues que la información no tenga más de 5 años de antigüedad, ¿no? Es una recomendación. Acá también tenemos algunas recomendaciones de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Mendeley, Zotero, CTA Publishing, etcétera, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar en la redacción científica. Acá les estoy mostrando la estructura del artículo científico. Por lo general, cualquier artículo debe tener un título. Incluso algunas revistas nos indican la cantidad máxima de palabras que puede llevar nuestro título. ¿Ya? Igual hay que cumplir esas instrucciones. Autores, de igual manera, algunas revistas dicen máximo 4 autores, 6 autores, 8 autores, e incluso he encontrado artículos con 12 o 13 autores, ¿no? Entonces ya depende de las instrucciones, repito, de cada revista. Con el resumen, algunas dicen 60, otras 80, 240 palabras. Palabras claves, nos piden a veces 2, 3, 5 como máximo palabras claves, ¿no? Ahora, este resumen también, tenemos el resumen y las palabras claves y también por lo general nos piden el abstract, ¿no? Nos piden el abstract, ¿ya? Que es el mismo resumen pero en inglés, ¿no? Luego debemos también redactar lo que es la introducción, ¿no? Esto es importante también. Luego viene el marco teórico. Procurar ahí, como mencionábamos, utilizar o citar autores, si es posible, con información actual. La metodología también, muchas veces nuestros artículos son rechazados porque la metodología no es clara, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado acá con la metodología. Hay revistas que se enfocan mucho en esto, ¿no? Y luego vienen los resultados. Aquí en los resultados también hay que tener cuidado, ¿no? Procurar, digamos, resumir, digamos, de alguna manera, ¿no? Porque a veces encontramos artículos donde los resultados son demasiadas páginas, ¿no? Se ve que ha faltado un trabajo de síntesis. Entonces, colocar incluso las tablas o gráficos, pero los más importantes, ¿no? Recuerden que un artículo científico, pues por lo general nos dicen máximo 15 páginas, ¿no? 15, 17 páginas, algunas revistas menos. Entonces hay que tener mucho cuidado que no sea muy extenso esta parte de los resultados. Y también debemos realizar lo que es la discusión, ¿no? Contrastar nuestros resultados con los resultados de otros autores, ¿no? Y luego viene la parte de las conclusiones, que deben ir de acuerdo al número de objetivos que tiene nuestra investigación. Y también podemos plantear o sugerir futuras líneas de investigación.
Ya para terminar, pues vienen las referencias bibliográficas, ¿no? Esto ya depende cómo lo redactamos de acuerdo a la norma o estilo que utilicemos, ¿no? Recuerden que cada revista nos indica el estilo, ¿no? Algunas trabajan con APA, otras con IEEE, Vancouver, etcétera, ¿no? Entonces, hay opciones. Y también en algunas revistas nos permiten que en nuestro artículo agregar los anexos. Acá, por ejemplo, les estoy mostrando un ejemplo de un artículo científico, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista Espacios. Aquí, miren, por ejemplo, estamos mostrando lo que es el título, ¿no? A veces se coloca en español y en inglés, los autores, ¿no? Un pequeño, y el abstract, y viene la introducción, ¿no? Pero como les digo, puede variar esto según los criterios de cada revista, ¿no? En cuanto a la publicación del artículo científico, tenemos que la investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades muy relacionadas. La investigación científica termina con la publicación del artículo científico, ¿no? Solo así va a pasar a formar parte del conocimiento. Esto le pertenece al autor Day, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos nuestras tesis, ¿no? Tesis de maestría, tesis de doctorado, de pregrado también. Eso lo podríamos utilizar como insumo para poder elaborar un artículo, uno o varios artículos científicos, ¿no? Lógicamente que de repente el marco teórico, si la tesis ya tiene unos años, deberíamos actualizarlo, ¿no? Pero nos podría servir, ¿no? O de repente recién hemos publicado o hemos sustentado nuestra tesis, mucho mejor, ¿no? Podemos extraer, ¿no? O elaborar un artículo científico y publicarlo, ¿no? Como nos dice acá, para que forme parte del conocimiento científico, ¿no? Muchas veces las tesis quedan, ¿no? Guardadas en las bibliotecas y no se difunde ese conocimiento tan importante, ¿no? Que es fruto de un trabajo de los tesistas, ¿no? Entonces, es recomendable elaborar pues, el artículo científico. Acá nos está mostrando, por ejemplo, los artículos de revisión, ¿no? La mayoría de las revistas aceptan este tipo de artículos, ¿no? Nos dice, el artículo de revisión es considerado como un estudio pormenorizado, selectivo y crítico que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y de conjunto, ¿no? Este artículo lo que hace es recopilar la información más relevante sobre un tema específico. Para ello, como mencionábamos antes, se debe pues recopilar o examinar bibliografía publicada, ¿no? Decíamos de repente más de 50 citas, 60 citas, etcétera, con el fin de que podamos ayudar a los lectores, ¿no? Sobre un tema específico que sea de su interés. Los objetivos del artículo de revisión son los siguientes: resumir información sobre un tema o un problema, identificar los aspectos relevantes, conocidos o desconocidos y los controvertidos sobre ese tema, identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema, conocer las aproximaciones metodológicas también con respecto a ese tema, identificar las variables asociadas al estudio, proporcionar información amplia, ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios, ¿no? Ese es nuestro gran aporte. Ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, contribuir a superar las barreras idiomáticas, discutir críticamente conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios, mostrar evidencia disponible, dar respuesta a nuevas preguntas y sugerir aspectos o temas de investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente estoy elaborando este tipo de artículos, ¿no? Artículos de revisión. Por ejemplo, he publicado algunos en español, pero ahora me he planteado el reto de escribir en inglés, ¿no? Entonces, estoy elaborando artículos de revisión completamente en inglés, ¿no? Las fuentes, todo en inglés, ¿no? Pero como les decía, no voy a intentar digamos, inmediatamente, pues enviar de repente a una revista que esté en Scopus, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que yo les he indicado, ¿no? Primero mis artículos, pues los estoy tratando de publicar en revistas que están en Latindex, ¿no? Conforme mejore de repente mi redacción de estos artículos en inglés, ya
en algún momento ya intentaré enviar a una revista que está en Scopus, ¿no? Como les decía, es un proceso. Hay que tener paciencia, ¿no? Un esfuerzo continuo en esto de la redacción. Se aprende haciendo, mejor dicho. Luego tenemos la estructura del artículo de revisión, ¿no? Debemos definir los objetivos, en la parte de la introducción, definir claramente cuáles son los objetivos, el método, ¿no? La búsqueda bibliográfica, los criterios de selección de esos autores, eso lo debemos, digamos, indicar claramente, recuperación de la información, cuáles son nuestras fuentes documentales, evaluar también la calidad de artículos, análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos. Y luego viene lo que es la fase de desarrollo y discusión, ¿no? Aquí hay que organizar los datos, elaborar mapas mentales, combinar los resultados de diferentes originales, la argumentación crítica, ¿no? De los resultados. Luego vienen las conclusiones, ¿no? Elaborar conclusiones basadas en los datos y que ya hemos ido indicando, ¿no? Que la escritura científica en las universidades, ¿no? Como parte de la formación en investigación posgrado. Esto lo mencionaba alguno de nuestros ponentes anteriores, pues muchas veces también hay un problema, ¿no? Eso a mí también cuando he sido estudiante me ha sucedido, ¿no? El docente llega, te dice, escribe un artículo científico, pero tú le preguntas si es que él ha publicado alguno y se queda mudo, ¿no? Entonces, ahí empieza la dificultad, pues, ¿no? Si yo como docente no he publicado un artículo, pues, ¿cómo lo voy a obligar, digamos, a mi estudiante que haga lo mismo, ¿no? Que publique. Pero es un problema que no solamente de grado, sino en posgrado, ¿no? De doctorado le dan estos cursos de redacción de artículos científicos bueno, si ustedes tienen duda, pues pueden buscar ahí en el... no es que exagere, por ejemplo, he entrado a ver los perfiles ahí en el CTI Vitae de vicerrectores de investigación y ni siquiera sucedió hace 2 años, conversé con y le hablé del curso de revisión y bueno, no me entendían. Para él no existía, ¿no? Entonces imaginemos pues esa universidad, ¿no? En temas de investigación científica, ¿no? ¿Correcto? Entonces es un problema, en realidad es un problema crítico. Eh, es hasta ahora, sí, en ladrillos, en edificios, construcciones, pero nos descuidamos de la capacitación de nuestros docentes, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he pregonado esa la importancia del intercambio estudiantil, de docentes, las pasantías, ¿no? Mejorar la calidad de nuestros docentes, ¿no? Por ejemplo, tal vez, ahora que hay, pronto habrá un nuevo gobierno, sea cual sea, ¿no? El rumbo que tome nuestro país, es que se enfoque mucho en la educación, ¿no? En todos los niveles. El tema de los institutos, ¿no? Algo, yo he trabajado mucho tiempo y están completamente abandonados, ¿no? Entonces, las universidades poco a poco pues, están mejorando, pero se necesita un empuje más, ¿no? De ahí ha surgido estos eventos que estamos desarrollando, ¿no? Con el fin de ir difundiendo estos temas que son importantes en la actualidad. Luego tenemos, nos dice que existen normas y convenciones que deben guardarse para evitar errores, ¿no? Ya vamos a mencionarlo esto también. Siempre deben revisarse las instrucciones o los autores de las prácticas y se encuentran. Miren, una recomendación práctica, no solamente hay que guiarnos por las instrucciones, ¿no? Lo más práctico es descargar 2 o 3 artículos que hayan sido publicados en esa revista
Y conforme voy redactando mi artículo, voy guiándome o utilizo como guía esos artículos publicados para ver, ¿no? Incluso cuántas líneas por párrafo, ¿no? Como la presentación del artículo, ¿no? En la ubicación de los autores, etcétera, para que nuestro artículo, como les decía hace un momento, no sea rechazado, ¿no? Ese es algo práctico que ustedes hacer. Estrategias, talleres, ¿no? Esto, por ejemplo, en las universidades, vuelvo a repetir, es fundamental, talleres sobre escritura científica, ¿no? Dirigido a los investigadores, estudiantes de posgrado, editores y toda aquella persona con un autor potencial, ¿no? Pero no una vez al año, ¿no? No hacer estos talleres una vez, tres, cuatro en un ciclo, ¿no? Eso sería lo fundamental, ¿no? Y otra cosa también, por experiencia les puedo decir, ¿no? Muchos eventos en los que he participado, organizado en las universidades, pues son 200 docentes y solamente asisten 15 o 20. O 59 asisten, pero muchas veces esto, a veces le dicen, ya, suspendemos las clases, me enfermé, ¿no? Siempre hay una justificación para no asistir a esos talleres, ¿no? Entonces, pero esas son oportunidades, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, entonces, ya depende ¿no? De cada docente si es que quiere capacitarse o no. Y evitar, pues, de poner pretextos para no asistir, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera de capacitarse, ¿no? Luego está ofrecer recursos didácticos en los sitios web para las personas también interesadas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Nos dice, por ejemplo, la revisión por pares como una práctica común y necesaria en las revistas, ¿no? Eso es lo que por lo general se realiza. La observación y vigilancia de los derechos de autor y aspectos éticos. El manuscrito que envíe el autor debe estar muy bien pulido, ¿no? Por ejemplo, a veces se reciben artículos en errores ortográficos, gramaticales, ¿no? Entonces es importante revisar, o como dice acá, pulir nuestro artículo. Yo, por ejemplo, les recomiendo cuando ustedes elaboren su artículo, pues antes de enviarlo a la revisión, ¿no? De la revista, pues, al caso de repente un amigo, un familiar, alguien, su artículo inmediatamente va de errores, ¿no? Entonces, corríjanlos y recién envíen al mencionar al inicio estructura según el tipo que se trate. Y en un artículo de revisión originales, el autor siempre debe que no vista, ¿no? Los derechos de autor, toda debe indicar cómo se ponía cualquier formulario, ¿no? Muchas veces antes de publicar nuestro artículo o de que reciban nuestro artículo nos indican de que deben llenar un formato, ¿no? De cesión de derechos, ¿no? Entonces hay que leer con detenimiento y si estamos de acuerdo, pues lo firmamos, ¿no? Para ello el autor debe conocer cuáles son sus derechos y cuáles lo está cediendo. Los autores deben evitar el plagio, el autoplagio, la duplicación, fabricación de datos. Estos ya son temas, hemos visto, pues éticos, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les decía, sobre todo ahora que la mayoría de las revistas utilizan software de antiplagio, ¿no? Entonces ya es difícil engañar al software, ¿no? Todas las imágenes o figuras que se incluyan también, pues habrá que indicar ahí la fuente. Acá hemos indicado sobre las normas y estilos. El más conocido es APA, también hay Vancouver, IEEE, el ISO, ¿no? Por ejemplo, el estilo APA, pues es elaborado por la Asociación Estadounidense de Psicología.
Es muy utilizado en muchas revistas, ¿no?, internacionales. Incluso tiene muchas versiones. También tenemos el estilo Vancouver, ¿no?, que sobre todo es utilizado por revistas biomédicas, ciencias de la salud. El estilo, por ejemplo, que se utiliza en lo que es ingenierías. Bueno, y seleccionar la red científica. Ya me había adelantado, ¿no? Cuando empecé la exposición, les mencionaba de que debemos empezar pues por revistas, como les decía, de nuestra misma universidad, de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, y luego a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional. Eso es lo más recomendable. Revista de mayor nacionalmente, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo me he encontrado que a veces tenemos más apoyo de publicar un artículo afuera que dentro de nuestro, ¿no? Luego tenemos acá, miren, estoy mostrándoles algunos artículos o publicar también editoriales, ¿no? Luego tenemos Taylor and Francis, también es otra editorial que tiene revistas también de sobre diferentes campos del conocimiento, y podemos también ahí acceder a artículos o publicar nuestros propios artículos, ¿no? Y después también está el IOP Science. Acá, por ejemplo, también hay una gran cantidad de revistas. Acá debemos nuestro artículo redactarlo en inglés, y la publicación acá, por ejemplo, es gratuita, ¿no? Es gratuita. Tenemos otra editorial, Wiley Online Library, también. Acá en Wiley también eh, tenemos muchos recursos. Disculpen las interferencias, quizás esta mi falla de conexión por parte del doctor. Nos estamos comunicando con él para seguir con la ponencia.
Doctor, profesor Alberto, ¿me escucha? Yasmín, ¿me escucha? Sí, ahora sí se le escucha. Quizás ha sido una interferencia de conexión. Ahora Sí, sí sí, puede presentar. ya, pero ya. Yasmín, ¿sí se escuchó la ponencia? Sí, se escuchó la ponencia y el último se cortó un poco. Ah, ya, ok, ok. ¿Alguna pregunta, Yasmín, por favor? Ya, entonces ahora pasamos a la ronda de preguntas. Nos comenta, Nabil Moyano nos comenta, estimado doctor, ¿podría explicarnos por favor qué es el estado de arte? Ya. Hola, ¿sí me escuchan? Ya. Con respecto Sí, se al le estado escucha. del arte, ¿no? Aquí lo que arte nosotros vamos a indicar, ¿no? Debemos buscar información que nos ayude a plantear, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de determinado tema, ¿no? Supongamos que estamos investigando sobre la gestión universitaria en el Perú, por ejemplo, ¿no? Deberíamos pues indicar cómo se ha ido llevando a cabo de repente algunos años atrás, pero sobre todo en la actualidad, ¿no? Y para ello, pues podemos, sería recomendable citar autores, ¿no? Autores de repente reconocidos, que nos ayuden a entender mejor la situación de ese tema, ¿no? Y nos facilite llevar a cabo nuestra investigación, ¿no? Tenemos la siguiente consulta de Julio. En la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ¿qué es recomendable usar? ¿Qué norma? ¿APA o cuál es la recomendable? Ya, la norma que vamos a utilizar depende, por ejemplo, en el caso que les mencionaba, si es para un artículo científico, indicar la misma revista, ¿no? Y si voy a realizar mi proyecto de tesis o tesis, de igual manera, la misma universidad nos va a indicar la norma que debemos seguir, ¿ya? O sea, en resumen, nosotros no elegimos la norma, la revista no lo... Adelante. Siguiente pregunta. Sí, claro. La siguiente pregunta, Nancy nos Ah, consulta. acá observo una pregunta, ¿no? Sí, yo le estoy comentando también las Adelante, preguntas. Yasmin. Nancy nos comenta, usted mencionó que existen editoriales gratuitas para publicar nuestros artículos científicos. Sí, correcto. Por ejemplo, les he mencionado ahí esta editorial, ¿no? IOP Science, ¿no? Aquí en el chat lo estoy escribiendo también, pero ustedes creo que lo observaron en la diapositiva. IOP Science es un dial que nos permite publicar nuestros artículos de manera gratuita. Lo único que el artículo debe estar eh, redactado en español, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Hay otras, hay muchas editoriales, ¿no? Muchas editoriales, igual las revistas, ¿no? Por ejemplo, las revistas, hay revistas que muchas de ellas, por ejemplo, son gratuitas, ¿no? Pero hay otras que sí hay un pequeño pago que hay que realizar, ¿no? Para que nuestro artículo, digamos, sea publicado. Ahora, ¿qué sucede? Miren, eso también es bueno que lo sepan, ¿no? Eso le comentaba a algunos colegas. Muchas veces queremos publicar en revistas que sean gratuitas, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que no somos los únicos en el mundo, ¿no? Todos envían sus artículos a este tipo de revistas. Entonces, la cola de espera es inmensa, ¿no? Entonces, para que lo publique un artículo a veces pues demora un año, ¿no? Yo, por ejemplo, he mandado un artículo ya año y medio a una revista de México y no pasa nada, ¿no?
Entonces hay otras revistas que de repente, pues... Ah, ¿cuál es el motivo también? Miren, muchos de los revisores realizan esta tarea ad honorem, ¿no? Entonces, pues no les puedes exigir de repente que en 15 días revise tu artículo. Entonces muchos de ellos pues se toman 2, 3 meses, ¿no? O se olvidan del artículo y ahí está la demora, ¿no? Esa puede ser una de las causas. En cambio, en las revistas que a veces son de pago, pues a estos revisores tienen que darle algo, ¿no? Una retribución, a veces monetaria, pero sobre todo hay una exigencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me enviaron un artículo para que revise de una universidad de Lima hace poco. Bueno, esta revista no cobra, ¿no? Pero a pesar de eso me dieron un plazo de 15 días para revisar el artículo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí, pues, lógicamente que la publicación va a ser más rápida, ¿no? Pero como les digo, hay otras que no ponen, no son muy estrictas en ese caso, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo para que nuestro artículo sea publicado, ¿no? Entonces, en realidad, para resumirles, hay una competencia por la publicación de nuestro artículo, ¿no? A veces hay que esperar nada más que nos toque nuestro turno y ahí recién lo revisarán, lo publicarán, ¿no? ¿Ya? Hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Adelante, Yasmin. Excelente comentario, doctor. Darwin Gómez nos comenta, ¿usted qué opina sobre los incentivos económicos que reciben los investigadores? Bueno, yo hasta ahorita ya estoy publicando cerca de 30 artículos y no he recibido ni un sol de estímulo. A pesar que estoy como renacido, he estado como investigador en diferentes universidades y lamentablemente, miren, hay que decirlo, pues al menos yo les diría entre comillas que es un cuento, ¿no? Es un cuento eso de que van a apoyar, ¿no? Y incluso yo he publicado en revistas en donde con mis propios recursos he tenido que cubrir el pago, ¿no? ¿Ya? Son raras o pocas, digamos, las universidades en nuestro país que, que financian la investigación, ¿no? Incluso los libros, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, siempre me gusta contar esa. Tengo una anécdota, por ejemplo, a mí también me sucedió, pero bueno, lo voy a contar un amigo quiso publicar su libro, por ejemplo, ¿no? Acá en Lambayeque, recurrió a todas las universidades y ninguna le financió. Tuvo que irse al banco, sacar un préstamo de 6.000 soles y con eso pudo publicar algo de 1.000 libros, un tiraje de esa cantidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, también le resumo, ¿no? Eso de que hay financiación para la investigación, pues es un bonito cuento, ¿no? Lamentablemente no se lleva a cabo, ¿no? Simplemente aparece ahí como marketing en las páginas de las universidades, etcétera, pero realmente si lo vemos no se cumple, ¿no? Y a veces incluso, miren, lo peor es que les llega ese apoyo a gente que a veces ni publica, ¿no? O publica una vez en su vida y encima tienen apoyo, ¿no? En cambio, los que se dedican, el apoyo es mínimo, no tiene que ser más que todo motivación, ¿no? Yo, por ejemplo, publico como decía uno de los ponentes, es mi hobby, ¿no? Ese es mi hobby, ¿no? Redactar, publicar artículos, ¿no? Eso como, digamos que me ayuda a relajarme más bien, ¿no? ¿Correcto? Bueno, adelante, Yasmin. También tenemos la consulta de John Anthony. Nos comenta, para que un artículo tenga altas probabilidades de ser aceptado en una revista prestigiosa, ¿cuántas referencias bibliográficas serían las recomendables? Sí, como les mencionaba, cada revista nos indica una cantidad mínima, ¿no? De referencias, ¿no? Pero por lo general debe ser más de 50, ¿no? Yo le recomendaría más de 50. ¿Ya? Pero depende de cada revista, ¿no? Hay algunas revistas que son más exigentes, de repente te dicen 70, 80, hay otras que ni siquiera te indican un mínimo, ¿no? Vuelvo a repetirles, cada revista es un mundo aparte, ¿ya? Si ustedes comparan las instrucciones o directrices de cada revista, van a ver que a veces coinciden o a veces son totalmente diferentes, ¿no? Tanto las nacionales como las internacionales. Adelante, Yasmin. Muchas gracias, doctor. Una última consulta por parte de Carlos Eduardo. Nos comenta, para el estado del arte, ¿se necesitan referencias internacionales, nacionales y locales?
Claro, sí, es preferible, ¿no? Mientras más referencias tengamos, es mucho mejor, ¿no? A veces, por ejemplo, he visto ahí